Bienvenidos a su programa Entrevista con su servidor Jaime Sevilla. Hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad de Huehuetenango, en Guatemala, justamente para tener este momento especial en su programa con el cardenal Ramazzini. Mis queridos amigos, es un placer para ABA Televisión y por supuesto también para la ABA Magazine tener este espacio en el cual conoceremos un poco sobre la figura del cardenal Ramazzini y también sobre su legado. Gracias, señor cardenal, por recibirnos aquí en su casa a estas horas de la noche en Huehuetenango. Muy buenas noches y gracias también por hacer el viaje tan largo desde la ciudad de Guatemala y llegar aquí hasta Huehuetenango. Bienvenido, señor Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias, su eminencia, por recibirnos aquí en su casa. Ahora sí, vamos de una vez a la acción. Queremos saber quién es Álvaro Ramazzini. Bien, yo nací en la ciudad de Guatemala en 1947. Hice mis estudios de primaria allá, luego entré al seminario menor. En ese tiempo, si quería uno ser sacerdote, tenía que entrar al seminario menor. Entré al seminario menor de Ciudad de Guatemala, el Seminario Conciliar de Santiago. Ahí hice el bachillerato, luego estudié la filosofía y la teología con los padres sulpicianos que vinieron a Guatemala, menos el último año de teología, que lo hice en el seminario de Mérida, Yucatán, puesto que se estaba construyendo el seminario nuestro aquí en Guatemala, y por eso estudiamos el último año de teología. Fui ordenado sacerdote en 1971 en la Catedral de Ciudad de Guatemala, y comencé mi ministerio sacerdotal como profesor en el seminario menor de Ciudad de Guatemala. Luego pasé al seminario mayor. Luego hice estudios de especialización allá en Roma, en la Universidad Gregoriana, Derecho Canónico, pero también aproveché para hacer un año de teología moral, que era lo que a mí más me atraía. Y luego regresé, seguí trabajando en la formación sacerdotal, hasta que finalmente, digo finalmente porque mi sueño siempre había sido ser párroco, pero los obispos que tuve no querían eso, sino que trabajara en la formación. Fui párroco en la parroquia de San Juan Zacatepeques durante un año, y en el año de 1989 fui nombrado obispo de la diócesis de San Marcos. Estuve en la diócesis de San Marcos después de mi ordenación. A mí, San Juan Pablo II fue quien me ordenó de obispo allá en la Basílica de San Pedro, porque el nuncio me ofreció la oportunidad de poder ser ordenado allá un 6 de enero, porque fui nombrado en noviembre, y el 6 de enero entonces fui ordenado obispo por él. Estuve 23 años en San Marcos, tiempos bastante difíciles, era el tiempo del conflicto armado aquí en Guatemala, y San Marcos era uno de los escenarios de la guerra entre el ejército y la guerrilla. Y luego, paulatina y progresivamente, dentro de la conferencia episcopal, me fui involucrando en diversos puestos que tuve, de secretario, después a vocal, después presidente de la conferencia episcopal de Guatemala, hasta que hace 7 años el Papa Benedicto XVI me nombró obispo de Huehuetenango, y entonces estoy aquí desde hace 7 años. Llegué aquí en el 2012, en el mes de julio. ¿Y cuántos son en la familia? Nosotros somos 4 hermanos. Mi padre ya murió, pero mi madre vive. De hecho, hace 2 años se vino a vivir aquí conmigo porque ella vivió 54 años en Estados Unidos. Toda mi familia es familia de migrantes, es decir, mis bisabuelos vinieron de Italia a Guatemala, luego después mi familia emigró de Guatemala a Estados Unidos, y de hecho mis hermanos y sus familias están allá en Estados Unidos. Pero repito, hace 2 años mi mamá decidió venir a estar aquí conmigo porque ya también su salud, ella tiene 95 años y su salud entonces ha ido decayendo,
y decidimos con mis hermanos que ella dijera dónde quería estar y ella decidió que venía aquí a Huehuetenango. Una bendición para usted. Indudablemente, y la oportunidad de estar con ella, porque yo desde los 15 años no he vivido con mi mamá, más que 3 meses lo máximo, porque en aquel tiempo ellos se fueron a Estados Unidos, yo me quedé en el seminario, y por ello ahora pues yo tengo la ventaja de gozar a mi mamá después de todos esos años que no lo pude hacer. Cambiando de escenario ahora, ¿qué pasó por la mente del obispo Ramazzini cuando escucha que el Papa Francisco, de una forma sorpresiva, lo ha elegido cardenal de la Iglesia Católica? Bueno, primero desconcierto, en segundo lugar pensar si era verdad o no era verdad. Y en ese sentido, pues yo recibí la llamada telefónica de 2 sacerdotes amigos que habían escuchado el Ángelus del Papa el domingo pasado, y ellos fueron quienes me llamaron y me dijeron, mire, el Papa lo acaba de nombrar como cardenal. No es posible, les dije, yo no sé nada. Porque yo pensaba que esto sucedía como cuando a uno lo nombran obispo, es decir, uno recibe la invitación de la nunciatura donde el nuncio le dice, el Papa lo ha nombrado. Pero, según me decían algunos, el estilo del Papa Francisco es ese, ¿no? Dice los nombres, y entonces para mí fue una sorpresa grande que yo no me la esperaba. Bendito sea Dios. Estamos muy contentos por su nombramiento. Bueno, muchas gracias. Gente estará contenta, otros estarán menos contentos, pero bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Ciertamente. Hablando de que unos estarán contentos, otros estarán menos contentos, sabemos de que su mensaje que va en favor de los pobres, con una defensa a la ecología y sobre todo una opción por los migrantes, le ha traído de alguna manera mucha controversia, tanto en el ámbito social como eclesiástico. ¿Qué es lo que lo mueve a usted para tener esta voz profética en medio de todo este ambiente en donde incluso su misma vida ha sido amenazada? Bueno, en ese sentido yo quiero decir que para mí, sobre todo en la experiencia de mi vida personal, cristiana y después como obispo, hubo como un momento de cambio muy contundente. Cuando yo llegué a San Marcos, una de las primeras decisiones que tomé fue recorrer toda la diócesis. Entonces decidí dedicar 3 años, los 3 primeros años de mi ministerio, a recorrer toda la diócesis. Me iba a meter a las aldeas, dormíamos ahí con el sacerdote que estaba en la parroquia. Conocer, pero conocer un poco a nivel existencial, no solamente de oídas. Y eso me cambió. Me cambió en el sentido de que caí en la cuenta que yo, que pensaba que conocía mucho a Guatemala, en realidad no la conocía. Yo conocía la Guatemala de la ciudad de Guatemala, algunas veces en Semana Santa fui a ayudar en algunas de las parroquias del Quiché, pero conocer la realidad del campesinado guatemalteco, conocer la realidad de las esposas, de las esposas de los campesinos, la realidad de los niños, etcétera, etcétera. De verdad, esos 3 primeros años en San Marcos me abrieron los ojos y dije, yo he sido un ignorante hasta ahora de la Guatemala que una vez Monseñor Ávila, que en paz descanse, un obispo nuestro decía, la Guatemala profunda, la Guatemala real. Y entonces ahí comenzó un proceso muy contundente de reafirmar mis opciones pastorales, porque no es que yo no las hubiera tenido, claro, las tenía, ¿no? Pero el contacto con esa realidad, conflicto armado, secuestros, injusticia social, salarios de hambre en las fincas, condiciones inhumanas para los trabajadores, etcétera, me hizo reafirmar mis opciones pastorales. Y yo tengo que decir que hay 2 textos del Evangelio que inspiran mi vida cristiana y mi vida como obispo. Uno es el capítulo 4, versículo 10 en adelante del Evangelio de San Lucas, cuando el Señor Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y dice, esta escritura hoy se cumple, refiriéndose al capítulo 60, si no me equivoco, o 61 del Evangelio del profeta Isaías. Y luego el texto que a mí de veras me ha marcado muchísimo
es el texto de San Mateo en el capítulo 25, versículo 32 en adelante, cuando ahí el Señor Jesús nos plantea sobre qué vamos a ser juzgados. Y en ese sentido, entonces, estos dos textos me han ayudado a mí para que yo entienda que si soy discípulo de Jesucristo y en mi ministerio episcopal, esos textos no puedo absolutamente dejarlos de lado en una realidad guatemalteca en donde hay tantos hambrientos, tantos sedientos, tantos en las cárceles, tantos migrantes, tantos enfermos, etcétera, ¿no? Las obras de misericordia que el Señor Jesús nos propone como elementos sobre los cuales va a juzgar nuestra vida. Porque el tema para mí es ese. Yo también en mi vida me he dado cuenta de que en un cierto momento de la vida uno no piensa tanto en la muerte, pero después de una cierta edad, para mí, después de los 50 años, yo ya comencé a pensar muy seriamente, bien, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios al momento de mi muerte? Y entonces uno tiene que ser realista y precisamente la lectura del libro de la sabiduría de este domingo 23 del tiempo ordinario nos habla de la sabiduría de Dios y nos habla de que la sabiduría de Dios es cargar la cruz. Y aquí en este país hay muchas personas que cargan su cruz, consciente o inconscientemente, y entonces uno tiene que ser también consciente de cargar la cruz de ellos, porque ese es el sentido de la vida sacerdotal, y por otro lado, pues ayudar a cargar la cruz. Digo esto reflexionando ahora sobre el texto del Evangelio de este domingo. En ese sentido, entonces, yo sí puedo ir viendo que de una manera real, misteriosa siempre, ¿no? Porque se da ese juego entre la libertad humana y la acción de Dios en la vida, sí se ha ido dando como un camino progresivo, un camino paulatino de concientización, de mayor compromiso desde dentro hacia afuera en mis compromisos. Para mí muchas veces hablábamos de a los que no les gusta mucho que yo haya recibido este nombramiento, porque muchas veces piensan que la dinámica mía o la tendencia mía es estrictamente social, y no. Es social, puesto que es social, ¿no? Eso es obvio. Pero yo lo veo desde la perspectiva de esos dos textos del Evangelio. Eso es lo que está en el fondo de mi acción pastoral. Eso es lo que me da mi soporte. Y si es el Evangelio, entonces es la norma que norma nuestra vida, pues allá vamos caminando. Al escucharlo hablar así, Su Eminencia, viene a mi mente el ejemplo y la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un obispo que fue de alguna forma también calumniado, marginado, despreciado por los poderosos, por las grandes economías, por aquellos que estaban en el gobierno, que incluso le llegó a costar la vida justamente por desarrollar esa voz profética en defensa del pueblo, en defensa de los pobres, de los marginados. ¿Qué piensa usted de Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Bien, yo tengo que reconocer que de Monseñor Romero yo conocía muy poco, hasta que existe, usted sabe, los comités Óscar Romero. Y una vez recibí la visita de un sacerdote y de un laico que venían a platicarme de la necesidad de seguir fortaleciendo toda esta red de comités Óscar Romero que tienen presencia en España, que tienen presencia en diversos países, y que ellos estaban buscando a alguien que se pudiera hacer cargo de eso. Y yo finalmente acepté la red de solidaridad de los comités Óscar Romero. Esto me permitió a mí ir conociendo mucho más y más de la vida del arzobispo ahora San Óscar Arnulfo Romero. Pero también, siendo obispo, yo con una relación de amistad y de fraternidad con todos los obispos, pero de manera especial con el ahora cardenal Rosa Chávez, que él en cada reunión que teníamos de obispos de América Central, él siempre llevaba folletitos y noticias sobre Óscar Romero, ¿no?
Él fue el gran propagandista de Óscar Romero. Entonces, esto me llevó a mí todavía a tratar de conocer más y más la figura del arzobispo. Y ustedes saben que se encontraron todos los archivos de todas las homilías grabadas de San Óscar Ranulfo Romero, y entonces Gregorio nos ofreció a los obispos quienes quisiéramos tenerla, y yo pues escuchaba, y en ese sentido fui todavía entonces conociendo más el pensamiento y sobre todo las opciones pastorales de San Óscar Ranulfo Romero. A él le tocó vivir la guerra en El Salvador. Vivir la guerra pues marca de muchas maneras. A nosotros nos ha tocado vivir aquí el conflicto armado, que no fue una guerra abierta como El Salvador. La gran diferencia con nosotros aquí es que el tipo de guerra, ni siquiera se le llama guerra, se le llama conflicto armado, propició mucho la práctica de secuestros, la práctica de torturas que no aparecían públicamente, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso fue como alimentando mi pensamiento y alimentando mi corazón y ayudándome a reafirmar las opciones, que al final las opciones de San Óscar Ranulfo Romero son las opciones del Evangelio en un contexto histórico muy determinado. Para mí las opciones pastorales siguen siendo esas, las del Evangelio, como lo mencioné, en un contexto ahora muy diferente a lo que yo vivía aquí y en San Marcos, sobre todo durante el conflicto armado. Es decir, hay un dato muy interesante, y es que uno, si realmente tiene los ojos abiertos, y en eso me recuerdo un ejemplo que ponía Samuel Ruiz, con quien yo también tuve una relación de amistad. Él decía que nosotros podemos ser peces dentro del agua con los ojos abiertos, pero decía él, los peces están dormidos. Él decía eso, ¿no? Que los peces cuando están dormidos dentro del agua no cierran los ojos y no están viendo nada. Entonces él decía, así puede pasar con nosotros. Tenemos los ojos abiertos, pero no vemos lo que está pasando en nuestro alrededor. En ese sentido, este proceso de ir conociendo más y más y dejándome tocar por lo que yo vivía en el contacto con las comunidades y las personas con las que me relacionaba, pues fueron afianzando mis opciones, y en eso yo encuentro un paralelo con lo que le sucedió a San Óscar Ranulfo Romero. Él mismo lo dijo, ¿no? Que hay un momento en el que su vida tiene un quiebre, cuando él tiene que ir a celebrar el funeral del padre Rutilio Grande. Ese acontecimiento a él lo marca y lo hace despertar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me pasa que yo no he visto esto que está pasando, ¿no? Y eso es lo que le pasa a uno. Si uno realmente tiene la decisión de ser pez con los, no pez dormido, sino con los ojos abiertos, la realidad que vivimos aquí nos interpela cada día, pero uno tiene que estar atento. Claro, eso en Aparecida nosotros lo llamábamos los signos de los tiempos, por los cuales Dios nos va hablando. Y es toda la teología de los signos de los tiempos, del Vaticano II, ¿no? En ese sentido, entonces, el ejemplo de San Óscar Ranulfo Romero, lo que hizo en mi vida fue como reafirmar más las opciones que uno va asumiendo a lo largo de su vida. Estaba leyendo por ahí una entrevista donde usted decía que para poder llevar una relación de armonía en estas comunidades donde es claro de que el Estado tiene muy poca presencia, decía que había que tener un entendimiento entre el gobierno, un entendimiento entre las comunidades y un entendimiento entre la empresa privada o los grandes inversionistas que quieren venir y explotar los recursos naturales. Entonces, solamente de esa forma, uniéndonos esos tres componentes, donde haya un diálogo, va a ser posible tener una armonía de convivencia. La pregunta que yo le hago directa es, ¿cree usted que es posible alcanzar esto a través del diálogo? Ese es el ideal, eso es para mí la utopía, pero la utopía no en un sentido de algo que no se puede realizar. Yo creo que los esfuerzos los tenemos que seguir haciendo. La realidad en Guatemala lo exige. Bueno, tenemos ahí los índices, ¿no? Gente que se va a los estados, gente que la deportan, vuelve a irse. En fin,
tenemos que seguir haciéndolo. Y yo creo que en el momento que a uno le toca vivir, el momento de su vida, uno no tiene que ponerse a pensar, ¿será posible o no será posible? Porque si comienzo yo a pensar de esa manera, yo ya no voy a hacer nada. Porque parece que todos los factores son factores disuasivos de poder realizar eso. Yo creo que una de las virtudes de las que se habla poco y que es fundamental en la vida de nosotros es la esperanza. Y que hagamos lo que hagamos, siempre va a tener un resultado positivo. Media vez lo hagamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sobre este país es que ya no sigamos como hemos vivido todos estos tiempos. Yo no le apuesto entonces tanto a los resultados, sí le apuesto a la posibilidad. Y la posibilidad depende de que soy un hombre de esperanza y que yo no creo que las buenas iniciativas Dios no las vaya a hacer crecer. Es cierto, ahí es donde entra el choque libertad humana, acción de Dios. Pero bien, necesitamos seguir haciéndolo. Yo estoy convencido absolutamente de eso, sin pensar, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Porque si yo veo el arco de mi vida, bueno, la muerte llega en cualquier momento, pero tengo ahora 72 años. ¿Cuántos años de vida activa me quedan? Nadie lo puede decir, pero en una perspectiva humana uno puede decir, bueno, 75 años es la edad de la renuncia, aunque normalmente no se la aceptan a uno a los 75 años, 80 años, bien. Es decir, me queda un tiempo ahora que yo lo tengo que vivir con mayor intensidad de lo que lo he vivido hasta ahora, porque es lo que debo hacer, es lo que entra dentro de mi corazón y dentro de mi conciencia. Y así que no importa resultados positivos o resultados no positivos, todo es posible para el que espera, es el tema, todo es posible para el que espera. Y yo siempre he dicho que no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, sigamos adelante. Y tengo que regresar nuevamente a la pregunta, Su Eminencia. Hay 3 factores que están destruyendo nuestra sociedad a pasos agigantados: la corrupción, el narcotráfico y la migración. Cuando hablamos nosotros de narcotráfico, ¿considera usted que el Estado de Guatemala es un Estado fallido en cuanto al combate al narcotráfico directamente? Pienso que de 1 a 100 yo diría que en 95% es fallido, porque realmente, bueno, partamos de este hecho, ¿no? De que hoy por hoy el narcotráfico es mundial, está globalizado. Desde hace años, desde que yo era obispo en San Marcos, a varios ministros de gobernación yo les decía, miren señores, en el área de Tajumulco la gente sigue sembrando amapola, y la amapola sabemos que es la base para la heroína y la morfina, drogas pesadas, ¿no? La gente sigue ahí sembrando eso. ¿Saben por qué lo hace? Porque la gente no tiene de qué vivir. Y si un campesino, por sembrar una poca extensión de amapola, está recibiendo 100,000 quetzales, 100,000 quetzales ese campesino no los va a ver en 10 años de trabajo sembrando maíz y sembrando frijol. Entonces hay que buscar soluciones a esto. Yo creo que en el tema de la droga, y lo digo, a alguno tal vez le puede parecer que no sea lo justo, creo que hemos dependido mucho de los planes, de las estrategias que vienen de Estados Unidos, de la DEA concretamente, ¿no? Y reconozco el trabajo de la DEA, pero creo que nos hemos olvidado de que el problema sí, lo tenemos aquí, porque somos país de paso de droga, pero también somos país en donde se sigue sembrando amapola, sobre todo, marihuana se sabe, pero amapola sigue siendo una siembra, mientras en este país, y yo esto lo relaciono con el otro tema, por el cual yo he sido muy criticado, ¿verdad? Pero es porque tal vez los que me han escuchado o yo no me he dado a expresar bien o ellos no quieren entender. Pero en este país, mientras no haya una reforma agraria integral, porque seguimos siendo un país agrícola, es mentira que seamos un país industrial. Y por eso alguien me decía, ¿por qué sigue usted hablando de reforma agraria integral si ya estamos ahora? Mire, la mayoría de gente aquí vive del campo.
No podemos pensar que somos una sociedad industrializada, no lo somos todavía. Veamos eso en el horizonte. Pero si en este país ni siquiera somos capaces de producir comida para alimentar a la propia gente, entonces dígame, necesitamos una reforma agraria integral. Es decir, son problemas que van relacionados, ¿no? Usted mencionó 3 componentes, pero hay un componente fundamental en todo esto y el componente es la pobreza. Es decir, los niveles de pobreza han ido creciendo en este país. Si la gente aquí no fuera tan pobre como lo es, no irían a Estados Unidos. Si la gente aquí no fuera tan pobre como es, no sembrarían amapola para poder sobrevivir. Y si la gente aquí no fuera tan pobre como es, pues no cederían tan fácilmente a la tentación de la corrupción. Y es verdad, todo lo que estamos conversando sabemos que se encuentra, aparte del Evangelio por supuesto, se encuentra también en Aparecida, en el Concilio Vaticano II, cuando se habla sobre la dignidad, los trabajos dignos, erradicar la pobreza, combatir la pobreza de una forma digna para cada persona. Sin embargo, podemos poner también de frente la otra parte de esta realidad. Los ricos, los empresarios, los inversionistas. Ellos de alguna forma se sienten algunas veces como atacados o se sienten o malinterpretan cuando se lanza este tipo de mensaje. ¿Cómo conciliar, Su Eminencia, entre el pensamiento del empresario y la necesidad urgente de crear oportunidades dignas de trabajo para los pobres? Bueno, miren, hace un par de años el gremio de los azucareros me invitó a visitar una finca aquí en la costa sur. Y bueno, este es uno de los casos en los que uno de ellos dijo, yo pensaba que usted era así, pero ahora me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Eso sucede. Y me invitó para conocer ahí y me enseñó las instalaciones donde van los cortadores de la caña de azúcar en esa finca y me dijo el número de cortadores de café, de caña de azúcar y los salarios que les pagan y la alimentación que les dan y me enseñó los dormitorios, todo de verdad, humanamente hablando, de acuerdo a la dignidad de las personas. Y yo le dije, mire, los felicito. Y todavía me habló de un programa que ellos tenían de dar préstamos a sus trabajadores para poder lograrlos convertir en emprendedores, ¿no? Perfecto, les dije. Pero le dije, les hace falta algo todavía. Algo que si ustedes aquí en esta área lo lograran implementar como ejemplo para el resto de empresarios sería maravilloso. Y él me dijo, ¿y de qué se trata? Le dije, hagan accionistas de su empresa a sus trabajadores. Hagan accionistas. No solamente que sean trabajadores que reciben buenos salarios, justos, buenas condiciones de trabajo, etc. Háganlos accionistas, que ellos participen de los dividendos de la gran empresa. Porque usted sabe que Guatemala es el tercer país exportador de azúcar en toda América Latina. Y somos el país productor, el segundo en América Latina productor de azúcar. Es decir, ahí hay miles de puestos de trabajo, pero mientras el trabajador siga siendo considerado solo como mano de obra, aunque sea con salarios justos, no les van a dar el sentido de su dignidad. No es igual decir, y esto lo digo porque mi familia vive en Estados Unidos y mis hermanos allá han trabajado en compañías en donde les han ofrecido ser accionistas y en donde ellos compran partes y entonces reciben los dividendos de las compañías, ¿no? Yo les decía, cuando el trabajador sienta que con el trabajo que está haciendo no solo está recibiendo un salario justo, sino que él se está haciendo acreedor a una ganancia mayor porque es accionista de la empresa, la perspectiva cambia. Completamente de acuerdo. Y eso sí, llevaría a otro nivel de desarrollo a estas comunidades pobres, a estos trabajadores. Indudablemente, porque la gente nuestra es trabajadora. Mire, hace un mes y medio visité un lugar en Indiana. La gente ahí trabaja 12 horas diarias, con salarios de $16 la hora. Entonces no les importa, no duermen, van a los turnos de noche, etcétera, pero 12 horas multiplicado por $16 diarios
les da una cantidad aquí que su salario es mucho mayor que lo que gana un diputado, que entre paréntesis no hacen casi nada. Es decir, los trabajadores se fajan en Estados Unidos porque saben que ese dinero va a venir aquí y que va a aliviar la realidad de su... Es decir, la gente trabajadora en Guatemala son de veras trabajadores fuertes, pero no hay proporción lo que ellos dan a lo que ellos reciben aquí en este país. Es verdad, definitivamente la gente en Estados Unidos cuando trabaja sabe que tiene oportunidades de desarrollo. Y todos aquellos que quieren comprar acciones en sus empresas pueden hacerlo. Estamos hablando de Nike, estamos hablando de Microsoft, de Apple, en fin, tantas empresas que ofrecen a sus trabajadores la oportunidad de volverse accionistas. Ojalá que eso pudiéramos lograr también aquí con la empresa privada en Guatemala. No, sí, yo se lo decía a él y le dije, piénselo. Bueno, veremos. La esperanza no defrauda. Sí. Tendremos ya el Sínodo de la Amazonía, una oportunidad, iniciativa del Papa Francisco para poder meditar, profundizar en aquellas situaciones en que se encuentran nuestros aborígenes en sus comunidades. La pregunta, o viene a mi mente quizás esta reflexión: ¿será posible que el sínodo sea una ventana, una puerta, a través de la cual nosotros como iglesia entraremos para sumergirnos en la cultura, en la realidad, en la vida de los aborígenes, donde aprenderemos su forma de rezar, su forma de creer, su forma de expresar y de ver la vida y del cuidado hermoso que tienen hacia nuestra casa común, la misma naturaleza? ¿Será posible que el sínodo va a crear esas oportunidades? ¿O lo contrario? ¿Será posible que quizás el sínodo ahora tenga como punto de vista cómo evangelizar a través de la imposición de doctrinas, de pensamientos, de estructuras? ¿Qué será lo que esperamos de este sínodo? Porque usted y yo debemos de ser conscientes que muchas veces es más fácil ir a colonizar que tratar de hacer esa relación de igualdad del uno al otro y aprender de la riqueza, esa inculturación que se espera. ¿Qué cree usted que va a pasar con el sínodo? ¿Cuál es su postura? Ya que usted tiene una diócesis con el mayor número de etnias en el país de Guatemala, más de 23 etnias. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, yo aquí distinguiría niveles, ¿no? A nivel de la Conferencia Episcopal de Guatemala, hace muchos años, en 1992, hicimos un documento que se llamó 500 años sembrando el Evangelio. Y ahí nosotros señalábamos pautas, criterios que pudieran ser seguidos en todas las diócesis. Desafortunadamente, este esfuerzo no ha tenido todos los resultados que yo hubiera esperado, porque yo ya era obispo en 1992 y trabajamos fuerte para preparar esta carta que tocaba los temas que usted está mencionando, ¿no? A nivel de la jerarquía católica, hablemos de los obispos. Nosotros desde la Conferencia Episcopal estamos ahora de nuevo reimpulsando todo este proceso que ahora se está dando con lo que se llama la teología india, que para muchos suena como algo herético eso, ¿no? Pero no es así. Es decir, cuando uno comienza a entender qué es esto de teología india, uno se da cuenta que no hay nada de herético. Estamos reimpulsando esto a través de nuestra Comisión de Pastoral Indígena. Digo reimpulsándolo porque hubo un periodo que tuvo un descenso, pero ahora estamos tratando de nuevo de levantarlo. Pero el problema muchas veces es a nivel del clero, desafortunadamente. Y aquí tendríamos que tocar el tema de la formación en los seminarios y tendríamos que ver también el tema de dónde vienen nuestros seminaristas.
Yo fui rector del Seminario Mayor Nacional y yo tengo que confesar que uno de mis pecados en esos tiempos fue no haberle dado el lugar que los seminaristas de pueblos indígenas deberían de haber tenido. Nunca les prohibimos que hablaran en su idioma, pero tampoco nunca promovimos que hablaran en su idioma y que compartieran su experiencia, no, a este nivel que es bastante externo, si usted quiere, pero no es tan externo, ¿no? Pero hay otros hechos mucho más profundos. Nunca tampoco lo promovimos. Y hemos estado hablando de esto también. Es todo el tema de la inculturación del Evangelio, que desgraciadamente en la Cuarta Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe bloquearon el documento, es decir, no dejaron que realmente saliera todo y de hecho me recuerdo las discusiones que ahí hubo en ese tiempo, porque yo participé en esa conferencia y fue lamentable, ¿no? El control de algunos personajes del Vaticano, de la Curia Romana, que querían imponer sus criterios así. Me recuerdo que en ese tiempo el que era secretario de Estado llegó a decirnos a todos los obispos, como a decir, miren, ustedes tienen que hacer esto porque esto es la voluntad del Papa, etcétera, ¿no? Y Juan Pablo II escribió Redemptoris Missio, la misión del Redentor, es decir, un documento que orienta también todo lo que tiene que ver con la inculturación, etcétera. Benedicto XVI también escribió sí, reflexiones importantes sobre este tema. Yo pienso que tenemos que seguir en este camino. El sínodo de la Amazonía no hay que verlo solo desde el punto de vista del cuidado de la creación, es decir, continuación del Laudato Si del Papa Francisco, sino también tomar en cuenta todo esto que usted señala, la cosmovisión religiosa de los pueblos originarios. Siempre hemos sostenido que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y en ese sentido, entonces, el plan de Dios es el mismo. Tratemos de ubicarlo en el momento y en el contexto histórico que estamos viviendo, que en ese sentido ahora no va a ser solamente cuidado por la creación, sino también, y esto porque he comenzado a leer algunos comentarios que ya están diciendo, ¿el Sínodo de la Amazonía va a aceptar la ordenación de hombres casados? ¿Es eso lo que se busca? Es decir, están caminando por otro lado. De hecho, hoy leía un pequeño artículo en el que hacen una crítica muy fuerte contra el cardenal Humes y también con el obispo Edwin Krautler. Yo con ellos dos estuve en el Sínodo de América y a mí me nombraron, no sé por qué, coordinador del grupo de reflexión de los obispos brasileiros. Es decir, yo tenía que coordinar la discusión, ¿no? Y había otro secretario. Ahí estaba Edwin Krautler. Y estaban otros obispos también. Estoy hablando del Sínodo de América. Y ellos decían, miren, Krautler decía, yo tengo un vicariato, porque no era diócesis, que es Bélgica, Holanda, Suiza y no sé qué otro país junto. Para ir de una parroquia a otra yo tengo que hacer a veces 3 horas en avioneta, decía Krautler, ¿no? Entonces necesitamos darle una posición mayor a los laicos, de servicio, no de poder, etcétera, ¿no? Eran temas que ya se venían discutiendo. Pero el tema de este Sínodo de la Amazonía es mucho más amplio, es global, tiene que ver con toda la realidad mundial. Y lamento que lo estén ahora enfocando en que ordenación de hombres casados, el sínodo lo va a aceptar o no lo va a aceptar, cuando la realidad es mucho más grande y es la realidad de pueblos que han sido fieles a sus tradiciones. La globalización en el sentido pleno de la palabra no ha llegado a esos pueblos, como tampoco ha llegado a muchos pueblos aquí. Es decir, uno se da cuenta que a veces aquí muchos, aún de nuestros catequistas, siguen teniendo ese fondo de su espiritualidad que la han mamado desde sus abuelos y entonces aprovechemos para desarrollarla. No hay contradicción. Su Eminencia, esto es muy revelador. Me gusta mucho. Viene a mi mente el término teología indígena. Solamente viene a mi mente el famoso cántico de la creación de Taylor de Chardin, donde dice que todo está relacionado. Esa visión cosmológica de Jesucristo. Y yendo en esta línea, sí, desarrollemos la teología indígena. ¿Por qué no? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ha escuchado usted a alguno de sus feligreses
indígenas, ¿qué concepto tienen de Jesucristo? ¿Cuál es su visión cristológica? Para ser honesto, así como así no. He tenido como atisbos de lo que tienen, ¿no? Un ejemplo muy interesante, solo para decir, un párroco me contó esto, que llegó un hombre indígena a la iglesia y se puso a rezar. El sacerdote conocía el idioma, aquí en Huehuetenango, ¿no?, de este hombre, y escuchaba la oración del hombre, que le decía, Dios, así lo llamaba, Tata, ¿verdad? Tata, gracias por la cosecha de maíz que me diste. Este año fue excelente, te lo agradezco. Y ya vine a dejar aquí a la casa tuya lo que tengo que dejar. Ya dejé otra parte para unos vecinos que no tenían maíz. Pero ahora cuando yo estuve haciendo y todavía le decía, tengo que recoger todavía una parte, tengo un problema, Tata, le decía a Dios, ¿no? Los pájaros están comiendo mi cosecha. Deciles por favor que no lo hagan, porque yo ya no voy a tener entonces maíz para poder compartir. Eso a mí me dejó pensando, ¿no? Porque es esa idea entonces de un universo interrelacionado, como usted dice, ¿no? Donde todo está bien puesto. Nosotros hemos venido a cambiar el lugar de lo que forma este universo, ¿no? Y me quedé pensando en eso. Ahora, tener una plática con catequistas así, de tú a tú con uno, no lo he tenido. Lo he tenido cuando tengo los encuentros, en donde ellos reafirman su fe en Jesucristo como el que nos salva, reafirman su fe en que Dios es el dueño de todo, el que cuida todo, el que nos pide que cuidemos, porque ese es el concepto, cuidar, no es el concepto explotar, aprovecharnos, ni tampoco es el concepto de yo soy dueño, no. Aunque desafortunadamente por la globalización económica esta idea de que yo soy dueño inconscientemente se va entrando, ¿no? Pero es más, yo cuido, yo soy el cuidador. Y eso sí lo he encontrado, eso sí lo encuentro en los catequistas, esa idea. Su eminencia, qué oración más bella. ¿Y sabe qué? Esa oración puede ser un punto de partida para hacer una reflexión teológica profunda acerca del aporte de nuestros pueblos aborígenes a la Iglesia Universal. Esa visión que tienen de Dios, esa relación de Dios con la naturaleza, esa relación de Dios, la naturaleza y ellos mismos. Necesitamos hoy más que nunca, urgentemente, de estos aportes para la Iglesia. Bueno, estamos en ese esfuerzo, ¿no? Y por eso estoy de veras muy contento que uno de los sacerdotes mexicanos, que él es zapoteca, el padre Eleazar, haya sido invitado a participar en el Sínodo de Amazonía como observador, porque él ha sido uno de los impulsores a través del Centro Indígena, el CENAMI, Centro Nacional de Misiones Indígenas en México, junto con otro sacerdote que se me va ahorita el nombre. Ellos han sido los grandes impulsores de procesos de inculturación en el verdadero y auténtico sentido de la palabra. Su eminencia, quiero decirle que estoy complacido con su concepto claro de inculturación. Sobre todo porque cuando veo la realidad de los latinos, de los migrantes en Estados Unidos, el concepto de inculturación parece que tiende como ser abolido e imponerse más el concepto de asimilación. Yo no acepto la riqueza que tú me ofreces, sino que tú tienes que someterte a lo que yo ya tengo establecido porque yo estaba aquí primero o porque soy el más fuerte. Le agradezco de todo corazón ese concepto hermoso. Esto me lleva ahora a pasar a otro segmento, el segmento de la migración. Hay muchos factores en nuestros países: corrupción, delincuencia, pobreza, marginación, etcétera, que obligan a nuestra gente a migrar a otro país. Estados Unidos es uno de los países donde muchos quieren llegar. Pero hay una gran diferencia entre emigrar por una necesidad a emigrar porque la vida de la persona
corre un peligro eminente. Esta segunda categoría de la migración se le llama refugiados. La pregunta es, ¿quiénes son los migrantes para usted? Son el Señor Jesús. Es decir, Jesús lo dijo, me acogiste. ¿Cuándo, Señor, yo te acogí? Cuando acogiste a uno de los migrantes o forasteros, a mí me acogiste. Claro, muchos dirán, pero mire, ese es un delincuente, ese es un salvadoreño que vino aquí, que hizo esto, este es un hondureño que, mire, vino a robar. Bueno, no se olviden, somos seres humanos que usamos la libertad muchas veces negativamente, pero la gran pregunta que yo me hago siempre y que me la hago y no encuentro respuesta es ¿por qué Jesucristo se quiso identificar con los migrantes? ¿Cuál es la razón? Sabiendo él que entre los migrantes también hay de todo, pero que la mayoría de migrantes es gente, como usted lo acaba de decir, honrada, que quiere un futuro mejor. Yo vengo, repito, mi familia es migrante en Estados Unidos desde hace 54 años y mis hermanos se abrieron campo allá porque la sociedad norteamericana les dio la oportunidad. No sé qué hubiera pasado si ellos se hubieran quedado aquí. Es decir, el tema migrante yo lo llevo muy profundo en el alma porque soy familia de migrantes en un doble sentido. Mis antepasados que vinieron de Italia, el periodo de la gran pobreza en Italia, porque ahora Italia es una potencia económica, pero cuando uno habla, ahora ya no se encuentran ancianos de 100 años que le podrían decir a uno lo que les tocó sufrir. Es decir, la migración italiana que vino aquí a Guatemala, migración de campesinos y de trabajadores en asuntos mecánicos que venían a encontrar un futuro mejor. Ese es el origen de mi familia, tanto por parte de mi papá como de mi mamá. Y en el tema de que mi familia tuvo que emigrar a Estados Unidos era porque aquí mis papás veían que no había un futuro para nosotros. Y se hablaba, estoy hablando de 1963, que ellos salieron de aquí. Entonces, en ese tiempo en Estados Unidos, la presencia de latinos era escasísima. Usted no oía hablar español como ahora, era todo inglés. Y uno de los primeros retos, aprender inglés. Es decir, el tema migrante, como lo repito, lo llevo aquí muy dentro, porque el Señor Jesús lo dijo. ¿Me acogiste? ¿Cuándo? Cuando acogiste a un migrante. Entonces, ¿qué más razón? Creo en Jesucristo, amo a Jesucristo, amo al migrante. ¿Que es delincuente o esa? Pues lo voy a ayudar a que no lo sea, no le voy a poner las cosas fáciles para que caiga en esa tentación. Usted sabe, en este momento en Tapachula hay más de 1,000 africanos, hablan de 3,000 africanos. He leído algunos reportajes que dicen que están en una situación de campo de concentración. Es decir, cuando el presidente López Obrador comenzó a hablar de que vengan, que pasen, que aquí, que allá, yo dije, fabuloso. No esperaba eso yo de López Obrador por la mentalidad que él ha manifestado, ¿no? Pero ahora cuando me doy cuenta de que reforzaron la presencia militar en la frontera entre Estados Unidos y México y entre nosotros y México, y cuando me entero de que tienen allá a los africanos de 8 países del África, hacinados, amontonados. De hecho, mañana va a comenzar en Tapachula un encuentro de los obispos del área aquí y de América Central. Yo no sé si Elías va a venir a eso. Va a venir, sí, porque él ha estado muy involucrado en eso. Ahí se va a hablar de todo esto. Es decir, no logramos lo que ha sido el sueño de muchos, una reforma migratoria integral. Y ese es un reto que tenemos y que desafortunadamente los gobiernos nuestros no apoyan eso. Sí están apoyando país seguro, entre comillas, ¿no? Pero no están apoyando esfuerzos de lobby para poder lograr esa reforma migratoria integral que necesitamos. Su Eminencia, ¿cree que Guatemala está preparada para ser el tercer país seguro que Estados Unidos quiere imponer? No, pero si lo vemos desde el punto de vista, diríamos, de organización, de estructura social, no. Pero si yo he hecho esta crítica, que la leí, que alguien la hizo muy atinadamente, cuando usted sale de Estados Unidos en algún aeropuerto, yo lo acabo de ver ahora en el aeropuerto de Miami, dice, si usted va a Guatemala, tenga cuidado eso. Es decir, los anuncios que se ponen es que Guatemala no es un país seguro para los turistas. Y entonces, si no es un país seguro para los turistas, ¿va a ser un país seguro para otros que son turistas forzados? No tiene sentido.
no tiene sentido. Pero aquí entramos de nuevo al tema de esta presión que yo entiendo el mismo gobierno sufre cuando el señor Trump dice: les vamos a poner aranceles a los productos de exportación, le vamos a poner impuestos a las remesas. Lo entiendo, pero es que no podemos quedarnos callados diciendo: muy bien, hágalo, no tenga pena. Aquí no podemos. Yo lo veo aquí en Huehuetenango. No podemos. Si la misma gente aquí pasa penas y necesidades cada día. Es increíble. Todo lo que usted acaba de expresar, Su Eminencia, es una cruda y triste realidad. Todo ese sufrimiento que pasan los migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos o hacia cualquier otro país. Pero tenemos algo tantito peor todavía. Estados Unidos. En Estados Unidos se dice que hay más de 12 millones de inmigrantes indocumentados. En realidad pasamos los 20 millones de sobra. Es lamentable cómo nuestros propios hermanos latinos inmigrantes se sienten marginados, rechazados por sus mismos hermanos ciudadanos americanos de este país. Es triste ver cómo hay grandes voces que se levantan, algunos obispos y algunos sacerdotes, y se desarrollan encuentros y se sacan documentos muy bonitos, pero cuando de tomar acción se trata, parece que no existe nada. Es hermoso ver cómo hay tantos obispos y sacerdotes y líderes que apoyan la marcha Provida anual en Washington, D.C. Qué bello, sí. Pero es triste ver que cuando llega el momento de apoyar una reforma migratoria, de apoyar una iniciativa que va en pro de los migrantes en este país, los obispos, la mayoría de ellos, la mayoría de los sacerdotes, la mayoría de los anglos, católicos, guardan silencio. Yo soy testigo, por mi trabajo que he realizado en diferentes diócesis y parroquias en Estados Unidos, de este sufrimiento, de esta tragedia. A mi oficina en ocasiones llegaban mujeres con 3 niños llorando porque el único sostén que tenían, que eran sus parejas, los habían deportado. Cuando llegaba a preguntar a los superiores, ¿qué podemos hacer?, me decían, nada. Nuevamente, la doble moral. Es triste. Y ya que usted es experto en moral, ¿qué piensa usted de esta realidad? Bueno, aquí, antes de responder a lo que usted me pregunta, ¿no?, o lo que me piden, yo siempre he dicho que tenemos que hacer una distinción muy clara entre lo legal y lo justo. Es decir, lo legal, si no está fundamentado en lo justo, no es legal. Yo lamento mucho que en Estados Unidos, cuando fue todo el tema de la guerra de Vietnam, hubo tantos objetores de conciencia, ¿no?, que no querían ir a la guerra. Lamento que en los temas migratorios no haya tantos objetores de conciencia como debería de haber cuando tocamos el tema de leyes migratorias, que porque son leyes hay que aplicarlas y nadie se pone a pensar si son leyes justas o no son leyes justas. En ese sentido, es verdad que la posición general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos no es tan incisiva como uno quisiera, pero tampoco puedo yo negar la presencia de obispos, sobre todo de obispos fronterizos, con algunos de ellos me he encontrado que son realmente gente luchadora. Claro, no podemos olvidar que la laicidad de Estados Unidos es un principio como que si fuera un dogma, ¿no? Aquí está la iglesia, aquí está la sociedad, aquí está el gobierno, entonces no hay relación iglesia-estado. Y en ese sentido entiendo que los obispos se ven a veces como entre la espada y la pared. Claro, uno desearía que den el salto y que no importe que tengan que ir a la cárcel
por defender a los migrantes. Y hay ejemplos de gente que lo hace, ¿no? Usted es testigo de lo que acaba de pasar hace unas semanas allá en Washington, los que entraron ahí y no se encadenaron, sino se tiraron en el suelo. Es decir, en Estados Unidos hay gente de veras luchadora y discípulos verdaderos de Jesús. Uno desearía que eso fuera a nivel de la jerarquía. En la Conferencia Episcopal de Estados Unidos hay una sección que toca el tema de refugiados y migrantes, y hemos tenido reuniones con ellos. En los últimos 2 años yo no he participado, pero antes participaba. Es decir, sí necesitamos que el pueblo cristiano, católico y no católico de Estados Unidos reaccione. Y es aquí en donde yo entonces me planteo lo que también me lo planteo aquí en Guatemala. Es decir, no hay una coherencia entre la fe y la vida. No hay. Y claro, está de por medio mi bienestar, está de por medio mi seguridad, y está de por medio la xenofobia y el racismo, que realmente... Yo he visitado muchas comunidades de huehuetecos que están en Estados Unidos, y entonces tengo la ocasión de hablar con los párrocos, y me he encontrado párrocos abiertos, pero claro, 5 párrocos, 7 párrocos, 10 párrocos, sobre no sé cuántos párrocos tiene, y que depende mucho de las regiones, ¿no? Pero mi palabra para los guatemaltecos que están allá es: Dios es un Dios justo, no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad, y al final, yo pienso que al final, no sé, en el tiempo, no sé cuánto, pero que al final el proyecto de Dios se va a cumplir. Y los grandes imperios caen, y los grandes imperios van a caer, y ¿quién contra Dios? Lo único que Dios tiene su tiempo, que muchas veces no es el nuestro, porque yo digo: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no sales ahorita a defender a estos? ¿Por qué no haces esto y lo otro, no? Todas las lamentaciones de Job. Pero al final Job tuvo que entender que Dios es Dios. Y yo creo que eso no podemos olvidarlo. Y sobre todo, lo que usted mencionaba también, que me duele profundamente, cuando yo he conocido migrantes guatemaltecos que logran una buena posición, que logran su residencia, que logran su ciudadanía y se olvidan de sus propios connacionales. Eso sí me duele, porque la insolidaridad de los que tienen muchas y a los que tienen menos, bueno, uno dice, así es, desafortunadamente, pero la insolidaridad entre pobres y pobres, eso es lamentable. Así que el mensaje es: no tenemos que perder la esperanza, tenemos que seguir siendo fieles a nuestra fe, a nuestro compromiso y sobre todo a la solidaridad entre nosotros. Muchas gracias por ese mensaje hermoso de solidaridad y acompañamiento a todos nuestros migrantes en Estados Unidos, especialmente a nuestros hermanos guatemaltecos. Y ahora vamos a hacer quizás esta última pregunta, y con esto quiero cerrar esta entrevista. Sabemos que Estados Unidos es un país muy diverso, de grandes riquezas. Sabemos cómo es la iglesia también en Estados Unidos, muy azotada ahorita, por supuesto, por todas las situaciones que está viviendo, el caso concreto de la pedofilia, etc., y el éxodo de muchos católicos. Aún así, con todas estas situaciones, hay todavía un grupo de ultraderecha donde están los multimillonarios, donde están apoyados por algunos obispos, incluso cardenales, sobre esa oposición en cuanto al ministerio que está desarrollando el Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué esa oposición al cuidado de la casa común? ¿Por qué esa oposición a la opción por los pobres? ¿Por qué ese rechazo a ese evangelio sencillo que predica nuestro Santo Padre? Porque como seres humanos estamos sujetos a las 3 tentaciones que los evangelios nos presentan cuando el mal espíritu puso a prueba a Jesús. La tentación del dinero, ¿verdad? Todas estas riquezas te daré si me adoras. La tentación del poder,
tírate desde arriba, que los ángeles te van a recoger. Y la tentación, yo la relaciono con la tentación de las cosas materiales, cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en panes. Hoy por hoy, las tentaciones las seguimos teniendo, y no siempre buscamos el poder de Dios para vencerlas. No siempre buscamos el poder de Jesucristo, y mucho menos buscamos el auxilio del que es el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo, para poder vencer esas tentaciones. Esas tentaciones las llevamos cada uno de los seres humanos dentro, pero después somos capaces de caer en ellas, y al caer en ellas de multiplicar los efectos cuando eso se pasa ya a actitudes que son ya sociales o actitudes que son ya colectivas. Ahí está. La lucha va a ser siempre contra todos estos deseos desordenados que tenemos de poder, de placer y de dinero. Y así va a ser siempre. Cizaña, trigo hasta que el Señor Jesús regrese. Entonces tendremos triunfos, tendremos derrotas, pero lo importante es no perder la perspectiva del horizonte de la vida eterna, sin olvidar que tenemos aquí una existencia que tenemos que comprometerla. Yo creo que esa dinámica de lo que antes se hablaba del ya y del todavía no, de lo que va a llegar, pero de lo que ya tenemos, sigue teniendo actualidad, aunque se hable menos de eso. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer una vez que reciba la birreta de cardenal? Bueno, seguir con mi trabajo, seguir aquí, es decir, me gustaría mucho, sí, como tener un gran encuentro con todos los fieles de la diócesis, en donde yo les pueda reafirmar de nuevo que lo único que yo he recibido no es un honor, sino que es una mayor responsabilidad, como el Papa lo dijo el domingo pasado, ¿no? Que me ayuden a gobernar la Iglesia. Un gran privilegio, una gracia de Dios, una ventana de oportunidad para hacer oír las voces de tantas personas en un nivel que como obispo desgraciadamente no lo tenemos. Y digo desgraciadamente, pero no debería ser así, pero bueno. Entonces, lo primero que yo quisiera hacer eso, como una reafirmación pública de lo que son mis opciones pastorales y decirles, no me traten como alguien extraño o alguien muy superior, porque no es así. Servidor, servidor, servidor y punto. Su Eminencia, gracias de corazón por habernos recibido aquí en su casa y dedicar este espacio a nuestro ministerio de ABA Televisión y de ABA Media Group. Queremos pedir a Dios que siempre lo bendiga, cuente con nuestras oraciones en nombre de toda la gran familia de ABA. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias también por la oportunidad de tener esta plática.